reconocer el proyecto de la primera evangelización y el proceso evangelizador, así como el proceso de occidentalización, relacionado con el tema de hoy en nuestra sección de lectura. ¿Sabían que el consumo de pulque en la época prehispánica se convirtió en un gran problema de salud para los indígenas en su proceso de evangelización? Pues les invito a que me acompañen a escuchar el siguiente texto. Historia de la vida cotidiana en México. El siglo X y VIII, entre tradición y cambio, coordinado por Pilar Gonzalo. La iglesia y el pulque. En la época prehispánica, la embriaguez de los jóvenes se castigaba con severidad, salvo en las fiestas religiosas, en que cualquier exceso alcohólico estaba permitido. Tras la conquista, el alcoholismo perdió su carácter ritual y se convirtió en una evasión desesperada para los indígenas reducidos a la servidumbre. Durante los 3 siglos de la colonia, la ingesta de pulque en el Valle de México fue un grave problema de salud pública, pero la autoridad virreinal no podía erradicar ese vicio colectivo sin perjudicar a los grandes hacendados pulqueros. Obligada a condenar la embriaguez desde los púlpitos, la iglesia, sin embargo, tenía un conflicto de intereses porque algunas de las órdenes religiosas más ricas poseían grandes plantaciones de maguey. En su estudio sobre las pulquerías en la Ciudad de México durante el siglo X y VIII, la época de oro de la industria pulquera, Miguel Ángel Velázquez Meléndez cuenta cómo resolvió este dilema la Compañía de Jesús. Las consecuencias nocivas del consumo de pulque en el cumplimiento de las obligaciones religiosas impedían a los jesuitas participar directamente en el mercado del pulque. No obstante, el floreciente negocio de las pulquerías capitalinas propició que, hacia la segunda década del siglo X y VIII, los jesuitas iniciaran la plantación intensiva de magueyales y su arrendamiento a particulares. Esta práctica redituó considerables ganancias a la compañía. Descargada su culpa en los hombros de los arrendatarios que se encargaban de extraer y comercializar el pulque, los jesuitas podían dedicarse a salvar las almas de los borrachos con la conciencia limpia. Su problema, y el de toda la iglesia, era que muchas veces los indios preferían asistir a la pulquería que a la misa dominical. Citando al cronista Agustín de Betancourt, Sonia Corcuera de Mancera explica por qué los sacerdotes eran impotentes para detener esa deserción masiva de los templos. Los párrocos desesperan porque más auditorio hay en una pulquería que en la misa dominical y más gente dispuesta a gastar en beber que en escuchar al padre que predica. Una vez adentro de la pulquería, los asiduos están a salvo, porque tienen las pulquerías privilegio para que ningún ministro de la iglesia, bajo graves penas, puedan entrar a sacar a los indios borrachos. Es muy significativo que la institución más poderosa del virreinato haya tolerado sin chistar el fuero de las pulquerías. Lo respetaba sin duda, porque en ello le iba su propia salud financiera y la de sus benefactores. Espero que les haya resultado interesante el texto, y si fue así, les recomiendo que continúen con la lectura. Les pido que anoten las siguientes preguntas que les servirán para ir entendiendo el tema y que más adelante las podrán recuperar para el desarrollo del reto. ¿Cómo fue el proceso de evangelización? ¿Quiénes se encargaron de llevar a cabo la predicación, enseñanza o implementación de la fe católica en los territorios de la Nueva España? ¿Cuáles fueron las tareas que se realizaron y qué resultados obtuvieron? Conforme se vaya desarrollando el tema, contéstenlas en su cuaderno. Tengan a la mano un mapa para ir ubicando las primeras órdenes religiosas. Conforme las vaya mencionando, ustedes también las pueden localizar. La primera evangelización.
Después de que los españoles conquistaron al pueblo mexica, Cortés pidió al rey que enviaran frailes para enseñar el cristianismo a los indígenas. Los frailes tendrían la misión de evangelizar y erradicar prácticas religiosas prehispánicas. Los frailes franciscanos comenzaron su labor de evangelización en 1524, y aunque desde 1523 habían llegado 3 frailes, fue un año después cuando 12 misioneros de la Orden de San Francisco emprendieron una labor evangelizadora masiva. Los franciscanos extendieron su presencia en el centro de la Nueva España, como lo podemos apreciar en el mapa en verde. Para ellos también resultó de importancia el Valle de México, junto con sus colindancias, y la región Puebla-Tlaxcala. Ahí edificaron grandes conventos como el de Cholula. También se establecieron en los actuales estados de Querétaro, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Durango y Zacatecas. Posteriormente se establecieron desde San Luis Potosí. Tomaron diversos territorios. El más distante fue la península de Yucatán. Los dominicos fueron la segunda orden en llegar 1526 y se ubicaron en las regiones del sur, desde Oaxaca hasta Guatemala, como podemos apreciar en el mapa en color dorado. Los agustinos, 1533, en color morado en el mapa, se enfocaron en aquellas regiones no ocupadas por los otros oidores religiosos, como el occidente en el estado de Guerrero. Tiempo después llegaron los jesuitas, 1572, ubicados en el mapa en color rojo. Para finales del siglo XVI, los jesuitas ya estaban establecidos en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Valladolid, actual Morelia, Zacatecas y Guadalajara, en donde han fundado colegios e iniciado ministerios pastorales. También han iniciado misiones en regiones de Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. El propósito era convertir a los indígenas paganos en cristianos susceptibles de ser explotados. ¿Qué atrajo a los indígenas a la nueva fe predicada por los franciscanos, dominicos y agustinos? En primera instancia, no hay que olvidar que los españoles destruyeron y proscribieron los templos, los cultos, los libros y las doctrinas de las antiguas religiones estatales mesoamericanas. Inhabilitaron de esta manera a las antiguas deidades tutelares, los dioses patronos que regían la vida ritual y la política de los estados mesoamericanos y que definían su historia, su identidad y su fuerza, desde la fertilidad de su país hasta el poderío de sus ejércitos. Desde el principio, la evangelización fue clave para el plan español de expansión y sometimiento. Las 3 órdenes consideraban que la violencia ejercida por los conquistadores era necesaria para hacerles llegar la Biblia a los pueblos originarios, y amparados bajo esta lógica, les decían a los nativos: venimos a darles la salvación. A cambio, ustedes deben trabajar para nosotros. Para los frailes desembarcados en la Nueva España, la tolerancia era algo impensable, y lo mismo el respeto al otro. A fin de evitar evangelizaciones malogradas, la estrategia fue sacar a los indígenas de sus hogares y congregarlos en un solo lugar, casi siempre lejos de donde estaban sus santuarios, a fin de que olvidaran a los dioses originales, creando comunidades que le dieron un ordenamiento geográfico definitivo a Nueva España, tanto en sus asentamientos menores como en sus concentraciones urbanas. Todo esto, además de ayudar a la propagación del cristianismo, facilitó el cobro de los tributos a la hacienda novohispana, el manejo de mano de obra nativa a mineros y terratenientes,
y benefició tanto a la corona y a encomenderos como a las autoridades indígenas que se aliaron con los recién llegados. Y es que muchos caciques pactaron con los frailes. Se dice que los indígenas participaron activamente en la conquista y poco se mencionó que también se sumaron a la evangelización, pues, acostumbrados al politeísmo, muchos aceptaron sustituir sus creencias originales por el credo de Cristo. Para reforzar lo que estamos analizando, los invito a que veamos y escuchemos el siguiente video. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. De ello nacen dos categorías de obras: los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano, no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta, y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. El material que sobrevive hoy día es escaso, considerado de valor inestimable y objeto de estudio para lingüistas y otros científicos sociales, pues en ellos se asienta un testimonio más del proceso de mestizaje que conformó a la nación mexicana. Como bien lo acaba de explicar el video, la evangelización fue la forma de consolidar el dominio de la corona española a través de los frailes. El proceso de evangelización. La conversión de los indígenas no solo significó que los frailes les enseñaran el catecismo y las principales creencias de la religión cristiana. El proceso de evangelización también supuso la transformación de muchas costumbres cotidianas,
como fue, entre muchas otras, la implantación del matrimonio cristiano, y que los indígenas empezaran a cubrir ciertas partes de su cuerpo con ropa. Además, durante este proceso, los frailes enseñaron a los indígenas a hablar castellano y algunos de ellos latín, a fabricar instrumentos musicales occidentales, a cantar en los coros de las iglesias, a participar en las fiestas de los santos, ir a misa y practicar los sacramentos. Los frailes que vinieron a trabajar a Nueva España fueron personas comprometidas con la defensa del indígena, aunque también había intereses políticos y económicos en las órdenes. Entre los frailes más destacados de este periodo podemos mencionar a los franciscanos, Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinia o Pobrecito por los indígenas, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de Nueva España y fundador de un centro de enseñanza para indígenas. De gran importancia fue también la labor del dominico Fray Bartolomé de las Casas, ya que se convirtió en el gran defensor de los indígenas ante los abusos de los conquistadores y los colonizadores. De igual forma, el agustino Fray Alonso de la Veracruz denunció la injusticia de la conquista, además de ser el fundador en Michoacán del primer colegio de altos estudios en América. Así lo describe Miguel León Portilla en su libro de testimonios del siglo XVI, Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl. Y mientras estos religiosos caminaban para México, los indios se andaban tras ellos, como los muchachos suelen seguir a los que causa novedad, y maravillándose de verlos con tan desarrapado traje, tan diferente de la bizarría y gallardía que los soldados españoles antes habían visto, y decían unos a otros: ¿qué hombres son estos tan pobres? ¿Qué manera de ropa es esta que traen? No son estos como los otros cristianos de Castilla. Y menudeaban mucho un vocablo suyo diciendo: Motolinia, Motolinia. Y uno de los padres, llamado Fray Toribio de Benavente, preguntó a un español que qué quería decir aquel vocablo que tanto lo repetían. Respondió el español: Padre, Motolinia quiere decir pobre o pobres. Entonces dijo Fray Toribio: ese será mi nombre para toda la vida. Y así, de ahí en adelante, nunca se nombró ni firmó sino Fray Toribio Motolinia. El proceso evangelizador. Para poder comunicarse con los indígenas, muchos frailes de las órdenes religiosas aprendieron sus lenguas indígenas. Algunos se dedicaron a descifrar los códices prehispánicos con el fin de conocer más sobre su historia y su forma de vida y de comprenderla, pues estos contenían mucha información sobre creencias religiosas, conocimientos científicos y costumbres. El propósito de realizar este trabajo fue comprender mejor las tradiciones y prácticas de los indígenas y usar este conocimiento en la evangelización. Para ello, los frailes emplearon diversos métodos didácticos. Utilizaron imágenes, elaboraron oraciones cristianas al estilo de los códices indígenas, montaron obras teatrales con temas de la Biblia, así como con grupos de danzantes o comparsas. Elaboraron dibujos similares a los códices para escribir las oraciones y enseñanzas. Decoraron techos de las capillas con diferentes escenas religiosas. La evangelización también implicó la enseñanza de artes y oficios occidentales en las escuelas parroquiales. Los indígenas podían recibir formación en música, pintura, escultura o ser instruidos en oficios como carpintería y herrería. Los frailes también les enseñaban nuevos métodos agrícolas que incluyeron el uso del arado y animales de tiro. De manera simultánea, aprendieron el cultivo y uso de las plantas prehispánicas. Por otro lado, los frailes también se valieron de algunas prácticas religiosas de los indígenas,
como la creencia en diversas deidades para explicar e inculcar la devoción por los santos. En primer lugar, los mesoamericanos parecieron estar dispuestos a conocer y adorar a los dioses cristianos. Así concibieron la pléyade de santos, vírgenes y apóstoles que acompañaban a la Santísima Trinidad, porque sus religiones eran politeístas y tenían una larga tradición de aceptación de las divinidades de otros pueblos. Además, desconocían el principio de intolerancia, constitutivo del catolicismo, la convicción de ser la única verdadera religión. Desde un principio, los frailes reconocieron entre los nativos virtudes y cualidades que los hacían aspirantes a la salvación de su alma. La humildad, la obediencia y la sumisión eran rasgos que acercaban a los indios al reino de los cielos. Por ello, para lograr llevarlos a la felicidad eterna, los frailes tenían que emprender un proceso de purificación de su mundo. Liberar a los indios del demonio y eliminar las antiguas prácticas y costumbres prehispánicas, que, de acuerdo con el juicio de los frailes, no podían sino calificarse de satánicas. La presencia del infierno en la vida diaria de los indios se tradujo en frecuentes momentos de interacción entre dichos conversos y los malvados habitantes del inframundo, que acosaban a los naturales ya convertidos. A decir de las crónicas de los evangelizadores, el diablo y sus huestes convivieron constantemente con indios y frailes. Los frailes que en el siglo XVI se encargaron de la evangelización de los pueblos indígenas de la Nueva España, proclamaron casi inmediatamente el éxito de su empresa cristianizadora. Los indígenas acudían en masa a las iglesias, se bautizaban con avidez y participaban con entusiasmo en las atractivas procesiones y misas organizadas por los religiosos. Además, con su trabajo, se construyeron centenares de iglesias y monasterios que modificaron irreversiblemente el paisaje sagrado del país. Para reforzar lo que estamos analizando, los invito a ver y escuchar el siguiente video. Yo creo que podemos hablar de sincretismo en un caso como el de la Nueva España, en que existe previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia, y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista, que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, el cristianismo, y esto no solo pasó en Nueva España, es en realidad la historia de la expansión del cristianismo desde sus orígenes. Lo que ocurre es que en la Nueva España lo conocemos bien, fue algo programático, escrito, experimentado, dialogado en escuelas. Entonces fue un proceso muy organizado de adaptación de las tradiciones indígenas a la nueva vida y específicamente a la práctica de la religión cristiana. Había elementos compatibles. En la religión indígena, estos fueron aprovechados. Había la posibilidad de establecer analogías entre creencias, relatos y prácticas de ambas religiones y se establecieron así.
Estas afinidades conceptuales entre las religiones, estas analogías, tienen expresiones visibles, expresiones plásticas. Por ejemplo, la idea de la herida sacrificial se puede expresar en la tradición indígena con una cuenta de jade, con lo que llamamos el chalchihuite. El jade también se usaba en la tradición indígena para referirse al agua como algo muy valioso, como un don de vida, como un bien sagrado. Plumas de quetzal, de gran valor, de gran estimación en la tradición indígena, que fueron utilizadas también en el ritual cristiano en la Nueva España. Así como también el juego del volador, que tiene que ver con el uso de las plumas, porque a menudo llevan un disfraz de aves. Estos personajes que van bajando de las cuerdas del volador, pues persistió, estaba en el siglo XVI en la liturgia, sirvió para asimilar las nociones mesoamericanas de los guerreros muertos en combate y la idea cristiana de los ángeles. El descenso de los ángeles a la tierra se expresó por medio del palo del volador, pero luego se quedó como un ritual que persistió hasta el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX. Como observamos y escuchamos en el video, la religión católica tomó elementos de la religión sometida que persisten en la nueva época. Hemos llegado al final de la sesión. Como se percataron, la conversión de los indígenas al cristianismo no solo significó que los frailes les enseñaron el catecismo y las principales creencias de la religión cristiana, como el culto a los santos patronos, lo que conforma la columna vertebral de la religiosidad indocristiana. En esta primera etapa de la evangelización, algunos frailes se proponían formar en Nueva España una iglesia renovada, acorde con los principios del humanismo cristiano. Sin embargo, este proyecto se fue olvidando para dar lugar a una iglesia intolerante, más preocupada por intereses políticos y económicos que por la defensa de los pueblos indígenas. Todo ello es una combinación característica de las complejas negociaciones culturales que han marcado la historia indígena tras la conquista. Ahora bien, como se ha señalado ya, los frailes que vinieron a Nueva España no llegaron con la idea de condenar a los indios a los horrores del fuego eterno. Por el contrario, como humanistas cristianos que eran, su interés fue darles los rudimentos de la fe cristiana, así como abrir para ellos las puertas del cielo y construir una utopía cristiana de la tierra. De manera que los misioneros no se limitaron a reconocer el infierno en las prácticas prehispánicas que los escandalizaron. Desde un principio buscaron explicar a los indios la necesidad de transformar el antiguo orden, que ellos consideraban de vicios y pecados, en otro donde reinaran, según sus creencias, las virtudes y la fe cristianas. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!